Cada 40 segundos, aquí estamos desde Mañanas Blue, en este martes que el gobierno está ejecutando un increíble plan escoba. Están despidiendo a decenas, si no centenares de funcionarios dentro del gobierno, apenas a 4 días de que comience la vigencia de la Ley de Garantías, que obliga, que les impone en el gobierno no tocar la nómina y, por supuesto, no contratar. Son de momento 160 personas despedidas en las últimas horas, inclusive un legendario diplomático de la Cancillería colombiana, para contratar, por supuesto, que es de lo que se trata todo esto. Los despidos son fundamentalmente en la Cancillería, algo más de 130 personas, y en el DAPRE, en donde anoche notificaron el despido de 30 personas, para darle puesto, por supuesto, a la gente más cercana al petrismo. En el DAPRE, la nueva directora se llama Nora Janet Mondragón. Barrió declaró insubsistentes 30 funcionarios, incluidas madres cabeza de hogar, personas que estaban en condición de incapacidad, trabajadores sindicalizados, conductores, la jefe de prensa e inclusive trabajadores protegidos por ley, porque estaban a poco tiempo, meses de pensionarse, violando inclusive una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que crea un fuero inclusive para quienes ya tienen el número de semanas cotizadas. Quienes están a menos de 3 años de pensionarse no pueden ser tocados ni en empresas públicas ni en el sector privado. Declararon insubsistente, por ejemplo, a una mujer, Luz Dari Cruz, que era la jefe de Recursos Humanos, trabajó en el DAPRE, en la presidencia durante más de 20 años y estaba a punto de pensionarse. La declararon insubsistente con el argumento de que es un cargo de libre nombramiento y remoción. Bienvenidos, ya les vamos a contar detrás de esto, de los 1000 cargos creados en el Ministerio de Trabajo, de los centenares de puestos generados en la UNP, por supuesto. Hay una deliberada maniobra de contratación para aumentar la nómina, aumentar el número de contratistas, la gente que trabaja, y no por coincidencia, estamos a 40 días de las elecciones parlamentarias y a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales. Eso es lo que está en juego detrás de esta maniobra del gobierno. Pregunto quiénes están detrás. Me dicen que Leti Leal, que es la actual subdirectora del DAPRE, y un señor Moreno, José Raúl Moreno, que es el nuevo jefe del despacho presidencial, convertido ahora en el todopoderoso de la Casa de Nariño. Un dato final: en el DAPRE están echando a unos y han sido contratados en las últimas semanas 20 personas con sueldos que superan los 16 millones de pesos. También echaron en la Cancillería, y me refería a Julio Riaño, que es el decano del mundo diplomático, no cualquier embajador, un hombre de carrera que fue jefe de protocolo, embajador en diferentes países. Lo echaron, él era embajador en Turquía, considerado uno de los más experimentados en la diplomacia en el país, y va a tener consecuencias porque nombraron en su reemplazo a una señora Jennifer Palma, nueva embajadora en Estambul, que no tiene ninguna experiencia diplomática y que había sido declarada insubsistente por Olmedo López, el corrupto. Recuerden ustedes cuando pasó por el Fondo de Adaptación. Todo un mundo, un poquito, la verdad, sin sentido. La otra noticia del día es la decisión que impuso Ecuador a Colombia en modo de castigo, que subió la tarifa para transportar petróleo colombiano por su oleoducto. La subió 10 veces, de 3 a 30 dólares. Un aumento increíble en desarrollo de esta guerra comercial en la que estamos sumergidos desde la semana pasada. Es una especie de arancel al petróleo, la respuesta del gobierno del presidente Daniel Noboa a la decisión del presidente Petro de no venderle más energía a ese país. Colombia usa desde hace 12 o 13 años ese oleoducto transecuatoriano, así se llama, para sacar el petróleo que transita por el sur de Colombia, para llevarlo al puerto de Esmeraldas, que es un puerto importante en el Pacífico, mucho mejor, mucho más seguro que los puertos nuestros, que son Tumaco y Buenaventura, que no tenemos manera de conectar, de sacar el petróleo colombiano. Así que Ecuador le está haciendo un daño grande a la economía colombiana. Exportábamos ya en pasado, porque esto es lo que se frena de inmediato con estas tarifas impagables, 12.000 barriles diarios de petróleo.
castiga el gobierno de Ecuador a Colombia imponiéndole esta especie de arancel al petróleo. Bienvenidos, les contaré también en segundos de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de darle visa al presidente Gustavo Petro y a la canciller Rosa Villavicencio, que podrán viajar sin afanes, sin acosos, el domingo próximo a la cumbre de Washington, que será el martes a las 11 de la mañana, según la fecha decidida. Están hablando intensamente, inclusive Marco Rubio, el secretario de Estado con la canciller Villavicencio, delegaciones de ambos países para preparar ese encuentro, que debe durar 1 hora según la agenda oficial en la Casa Blanca. Al presidente Petro lo acompañará la ministra de Exteriores, que había supuestamente renunciado, recibió un permiso especial del Departamento de Estado. Ambos, el presidente Petro, los acompañantes, no viaja la primera dama, doña Verónica Alcocer, metida ella también en la lista Clinton. Todos los delegados del gobierno colombiano tendrán permiso, tengan o no visa. La canciller colombiana podrá estar tranquila dirigiendo la delegación colombiana, en la que seguramente también va a haber algunos otros ministros del gabinete enfocados esta mañana en preparar la reunión para rebatir, entre otras cosas, el tema de los radares. Dice el ministro de Justicia, van a demostrarle al presidente Trump que la cifra que entrega Naciones Unidas con los radares internacionales no es la correcta. En Bogotá será anunciado hoy el corredor de la séptima. En Bogotá será anunciado hoy un acuerdo sobre el Hospital San Juan de Dios, el histórico hospital que será convertido por un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá en un hospital para la vejez y en un centro de investigación para el envejecimiento. En Bogotá, les decía, prepárense porque habrá obras a partir del próximo mes de febrero, a partir de la calle 99 y hasta la 127, y de la 127 a la 192. Obras que comenzarán en las próximas semanas, que significarán la reconstrucción de todo el corredor verde, la construcción de un patio portal, todas las obras que deben definir en un plazo de 3 o 4 años un nuevo modelo de movilidad en Bogotá. Mientras eso pasa, no va a ser fácil la movilidad por la ciudad. El proyecto busca mejorar el transporte público. Este es uno de los tramos más congestionados, la salida por el norte, repito, la séptima, que antes se llamaba el Corredor Verde, quedó rebautizado como la troncal de la séptima en Bogotá, que no va a perder su nombre. Así que prepárese para el problema de tráfico y para seguramente cierto nivel caótico en la carrera séptima, repito, de la 99 casi hasta la 200 en el norte de Bogotá. Y del acuerdo de Bogotá será anunciado a mediodía, acuerdo para salvar al San Juan de Dios, una de las razones de las muchas peleas entre el alcalde Galán y el presidente Petro. Se llamará Centro de Investigación, Innovación y Pensamiento para la Vejez. Hablando de salud, les contaré también de la última del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que anoche ratificó aquí en Blue Radio que los ricos también lloran. Sigue siendo la respuesta ratificada, no menos indolente, para echarle la culpa al gobierno, a quienes le recriminan que el gobierno no ha hecho nada por la salud en el hospital de Itagüí, cuyo director apareció llorando a comienzos de este año porque él y sus empleados no tuvieron plata para la Navidad y para el fin de año. El ministro dice que es culpa de la corrupción y de la politiquería de estos hospitales en Antioquia. El ministro no reconoce ningún error ni problema en el sistema que hoy tiene a millones de colombianos suplicando por un medicamento o por una cita. Por supuesto, ya les contaré de la declaración del ministro Jaramillo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Noticias de Colombia y el mundo. Les contaré de la nevada en Estados Unidos, en donde esta mañana hay 800,000 hogares sin energía. La capa de nieve es cada vez más densa, las temperaturas no bajan. En las próximas 48 horas seguirán 34 de los 50 estados en Estados Unidos bajo la densa nieve. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hay que hacerles entender que yo también te estoy dando un servicio y que es un servicio importantísimo para Ecopetrol y para las empresas colombianas. Ellos no tienen el crudo porque ese sector de Colombia es un sector donde hay actividades ilícitas, donde ellos han tenido N cantidad de atentados y obviamente lo que hacíamos nosotros era apoyarlos para que ellos saquen su crudo. Sigue escalando la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. En las últimas horas, el Ministerio de Minas del
vecino país subió un 900% la tarifa que le cobra a Colombia para transportar crudo por su oleoducto. La tarifa pasó de $3 a $30. En las últimas horas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, volvió a insistir que Colombia no está haciendo mucho para controlar el tráfico de drogas en la frontera. Pasar el problema al vecino no es una solución. Podemos abrir el diálogo, podemos incluso dialogar, pero si es que no hay la voluntad real de la contraparte de apoyar, de hacer algo significativo para cooperar y para mejorar la situación, entonces pues ya vemos que es absurdo continuar por un camino en el cual no se ve ningún resultado. Estados Unidos otorgará una visa especial al presidente Petro para que viaje a Washington a reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca. La visa que le ha confirmado Estados Unidos al presidente Gustavo Petro y a la canciller Rosa Villavicencio entra en vigencia el próximo domingo 1 de febrero cuando viaja a los Estados Unidos y va hasta el 5 de febrero. La Casa de Nariño confirma entonces que el encuentro con el presidente Donald Trump será el martes 3 de febrero a las 11 de la mañana. Por su parte, el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, confirmó que la medición de cultivos ilícitos de cocaína será un tema central de la próxima reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Hidárraga señaló que Colombia cuenta con argumentos técnicos y estadísticos que cuestionan los reportes de Naciones Unidas. El monitoreo, lo ordena el presidente, seguirá pero de la mano del sistema de monitoreo de la Policía Nacional y efectivamente es uno de los puntos que se va a hablar con el presidente Trump. Nosotros queremos ser muy prudentes en ello, vamos a esperar qué pasa con esa reunión. Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República han sido declarados insubsistentes tras la llegada de Nora Janet Mondragón como nueva directora administrativa de la Casa de Nariño. La entidad ya publicó varias resoluciones, entre ellas la salida de Luz Dari Cruz, quien hasta ayer se desempeñaba como jefa de recursos humanos, acumulaba 25 años de servicio y estaba próxima a pensionarse. Una guerra interna estalló en el Centro Democrático luego de la solicitud del presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, y de la senadora María Fernanda Cabal de una escisión del partido al considerar que se presentaron irregularidades en el proceso que llevó a la escogencia de Paloma Valencia como la candidata presidencial de esa colectividad. Laforí, en diálogo con Blue Radio, pidió al partido que les definan si les van a permitir salirse o no. Simplemente que se agotó el espacio y para poder crear un partido se necesita que el partido al cual tú perteneces permita una decisión y le estamos solicitando al partido que estudie esa posibilidad. Otro golpe al Centro Democrático. Todo está cocinado para que el partido Creemos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la Casa Char de Barranquilla apoyen al candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella. Según pudo establecer Blue Radio, el acuerdo se habría logrado en una reunión en el Centro Comercial Lemon de Medellín, ubicado en el Alto de Las Palmas, y la oficialización de la alianza será este miércoles 28 de enero a las 11 de la mañana en el auditorio de la Central Mayorista, donde estarán las bancadas de concejales y diputados de Creemos en Antioquia. En respuesta a esta decisión de apoyo de la Espriella, el líder natural del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, empezó a tener conversaciones con miembros del partido sobre este nuevo escenario político con miras a las próximas elecciones. Pues Sergio Fajardo fue uno de los primeros candidatos en decir que iría directo a la primera vuelta en mayo, sin pasar por ninguna consulta el 8 de marzo. Sin embargo, en los últimos días, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo una propuesta y es crear una tercera consulta. En este momento hay dos: la gran consulta por Colombia del centro y de la derecha y la consulta de la izquierda y la centroizquierda. López le ha dicho a Fajardo que se una a la tercera consulta y el llamado también se lo ha hecho a Juan Fernando Cristo. Fajardo abrió la puerta para unirse a esta coalición. Yo considero todas las oportunidades, no crea que eso es que... O sea, no está descartado. Yo estoy considerando todas las posibilidades que existen en este momento. También está pensando en hacer parte de la consulta de la centroizquierda, la exalcaldesa Claudia López. Esta semana voy a volver a conversar personalmente con Sergio, con Maurice Armitage, con Juan Fernando Cristo, para que organicemos la consulta de las mayorías el próximo 8 de marzo. Y mientras siguen llegando estos conceptos, el Senado le hará control político hoy a esta declaratoria, por lo que citó a todos los ministros del gobierno Petro que firmaron el documento para que expliquen las razones de esta emergencia, la cual califican como inédita, y según el orden del día, el Senado considera que no era la medida necesaria, sino que se tenía que recortar el presupuesto. En la reforma pensional fue recusado el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, porque manifestó una postura sobre el tema en una entrevista con medios de comunicación.
La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó el inicio de las obras del Corredor Verde por la Carrera Séptima, un proyecto de 11,56 kilómetros entre las calles 99 y 200, con una inversión superior a 1,8 billones de pesos. Los trabajos arrancan a mediados de febrero entre las calles 99 y 127, seguirán en marzo con la calle 183 y en junio llegarán hasta la calle 200. Hemos cambiado inclusive parte y revisado algunos de los diseños, algunas modificaciones para no afectar a los vecinos, pues ya tenemos todos los permisos y efectivamente va a arrancar la obra. La tormenta invernal Fern ha provocado hasta este momento 29 muertos. 20 estados permanecen en estado de emergencia, mientras las temperaturas seguirán bajando en las próximas horas a menos 45 grados. Hay más de 20.000 vuelos, tuvieron retrasos y otros 5.900 fueron cancelados. Esto dijo Aaron Whitaker, una viajera afectada. Demasiado para nosotros. Venimos de Georgia. Nunca habíamos visto una nevada tan fuerte, tan grande. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sobre esta tormenta invernal. Estas declaraciones ayudarán a los esfuerzos estatales para restablecer el suministro eléctrico, despejar las carreteras para los servicios de emergencia y mantener la seguridad de las comunidades. España regularizará el estatus de unos 500.000 migrantes que llegaron a ese país antes del 31 de diciembre de 2025 y se quedaron viviendo en esa nación sin documentos. Se pronunció al respecto Irene Montero, eurodiputada. La admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización provisional de residencia y trabajo por un año que suspende además automáticamente los procedimientos de retorno. En París, miles de personas protestan tras la muerte de un inmigrante mauritano ocurrida poco después de su detención. Un video viral muestra a un agente francés de policía golpeándolo mientras está en el suelo. La Fiscalía francesa abrió una investigación por presunto abuso policial, mientras el gobierno pide esperar los resultados de la autopsia. Falcao García regresa a las canchas. La Dimayor suspendió la sanción al delantero colombiano. Empieza la jornada de la Liga Betplay en Colombia. Hoy habrá clásico de los Santanderes. Cúcuta jugará contra el Bucaramanga. Fortaleza recibirá a Llaneros y Medellín enfrentará al Tolima. Estás escuchando Blue Radio.